Hola gente de YouTube. En este video vamos a mencionar la zona apta para instalaciones eléctricas en zona de baños. Tenemos la zona 0, es la zona que se podrá inundar, en este caso la bañera. Tenemos zona 1, es el cilindro que se extiende verticalmente a 2,25 metros desde el fondo de la bañera. La zona 2 es el cilindro exterior a la zona 1, a 60 centímetros de la misma hasta el cielo raso. De la misma manera, la zona 3 es la zona exterior de la zona 2 hasta las paredes del baño exterior. Toma corriente e iluminación se permite únicamente en la zona 3, donde el punto mínimo de aplicación es de 12 metros de fracción o sección para una boca, sea de iluminación o de toma corriente. Esto nos dice que tiene que ser la instalación fuera de la línea punteada. En la zona 2 se permite luminarias con aislación clase 2 con grado de protección mínima IP44. En el caso de hidromasaje, se debe alimentar con un circuito independiente con una protección termomagnética que protege sobrecorriente y corriente de cortocircuito. También debe tener una protección diferencial o una sensibilidad de menor o igual a 30 mA. La canalización o cañería tiene que ser aislante. Estas son algunas de las características mínimas que hay que tener en consideración. Únicamente estoy hablando sobre los puntos esenciales. Para el caso de fracciones, menor o igual a 12 metros cuadrados de superficie. Y unas características básicas que hay que tener en consideración a la hora de la instalación eléctrica en zona de baño. Bueno, espero que este video le pueda servir de utilidad a las personas que recién se están iniciando en el área eléctrica. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle like para poder seguir recibiendo nuevos videos. Saludos a todos.